Santander, Colombia. Ajá, ¿y la ciudad en Santander cómo se llama? La ciudad se llama Bucaramanga. Bueno, hay tres, se llama Área Metropolitana de Bucaramanga, pero entonces está compuesta por tres ciudades, que es Bucaramanga, la principal, Florida Blanca, que es donde estoy yo, y hay otras dos adicionales con Piedecuesta y una adicional que es Girón. Son cuatro las que componen el área metropolitana. Ah, mira, qué interesante, qué interesante. Beca, usted está en la ciudad De Querétaro. en Querétaro. Ujú. Y Marco Antonio en Cuernavaca, Morelos. Cuernavaca, Morelos. Ok, perfecto. Pues entonces, vamos allá. 3, 2, 1. Queridos amigos, un nuevo programa. Es un gusto, es un placer, es un honor. Nunca más internacional, nunca mejor dicho, esta reunión que tenemos y que nos reúne a Iván de México, que se encuentra en la zona de Florida Blanca, en Bucaramanga, un centro metropolitano que reúne 4 ciudades conjuntamente con Pies de Canto, ¿sí? Sí, es Y correcto. Florida Blanca y Bucaramanga. Y Beca, que nos conecta desde Querétaro, México, y Marco Antonio Martínez Bravo, del canal Desde mi humilde punto de vista, desde Cuernavaca, Morelos. Y yo, Wilmer Domínguez Remar, del canal WDRT News, desde la ciudad de Chimbote, en Perú. Bienvenidos, queridos amigos, es un gusto, un honor estar con ustedes hoy día 23 de marzo ya del 2020. Vayamos, si les parece, con el reporte de los casos de coronavirus antes de entrar a analizar la temática tanto en México como en Colombia, las medidas que se están tomando, y también aquí en el Perú, que son medidas diferentes, situaciones todavía distintas, y con afortunadamente pocos casos. Somos de los países aquí en Sudamérica con todavía muy pocos casos. Pero ante todo, adelante, Marco Antonio, adelante, por favor. Pues gracias por la invitación y estamos ahora sí que esperando que Beca nos haga el favor de ponernos los acontecimientos más recientes de las medidas que se están tomando en la Ciudad de México para hacer comentarios de estas medidas que está haciendo la señora Claudia Sheinbaum. Ok, lo vamos a escuchar a continuación, el mensaje de Claudia Sheinbaum, muy importante, que nos mencionaba el día de ayer. Buenas tardes. Hoy es domingo 22 de marzo a las 5 de la tarde y quiero informar que en la Ciudad de México se han reportado 45 casos de COVID-19. Pasamos de 21 casos el miércoles a 45 el domingo, es decir, prácticamente el doble. Me llevaré unos minutos a explicar la situación en la que nos encontramos y las medidas que debemos tomar. Espero me escuchen, pues es de suma importancia. Quiero que sepan que estoy en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, con los Institutos Nacionales de Salud, con los 16 alcaldes y alcaldesas y con la asesoría de diversos científicos, médicos, epidemiólogos, matemáticos, economistas nacionales e internacionales para tomar las mejores decisiones. ¿Qué se sabe hasta ahora del COVID-19? Es un nuevo coronavirus que provoca síntomas como la tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cuerpo. Algunos tienen mayores síntomas que otros. Afecta más a los adultos mayores. Afecta también a personas que tienen condiciones médicas previas, como diabetes o hipertensión. Algunas personas pueden no tener síntomas, pero pueden tener el virus y por ello son transmisoras del mismo. ¿Cómo se contagia? A través de los fluidos de la boca, como la saliva y escurrimientos nasales. ¿A qué reto nos enfrentamos en la Ciudad de México como en otras ciudades del mundo? El objetivo es que haya el menor número de contagios, es decir, disminuir la curva de contagios. Que nuestro sistema de salud no se sature y se pueda atender a los enfermos graves lo mejor posible. Hemos visto cómo sistemas de salud en mejores condiciones que el nuestro están viviendo saturados. Cada país y cada ciudad han tomado medidas distintas en diferentes momentos, pero todos han hecho acciones para disminuir el contagio. Estamos a tiempo
y hoy es tiempo de tomar otras medidas. Quedan suspendidas temporalmente a partir del lunes 23 y por el momento hasta el 20 de abril, museos, baños de vapor, gimnasios, reuniones en centros de culto, cines y teatros, bares, centros nocturnos, discotecas, salones de fiesta, deportivos, zoológicos, pilares, CENDIs y CADIs, eventos públicos y privados de más de 50 personas. Como lo anunció la SEP hace una semana, todos los centros educativos en todos los niveles quedan suspendidas las labores. Les recuerdo, debemos proteger a los adultos mayores y a las personas con enfermedades que son los más vulnerables. Ayúdenos ustedes, no salgan de casa. Para las personas que tengan el menor síntoma de COVID-19 y las personas con las que hayan tenido contacto cercano en al menos los últimos 5 días, es mejor que se queden en sus casas para no contagiar y no saturar los centros de salud y hospitales. Manden un mensaje SMS con la palabra COVID-19 al 51515. Les vamos a responder y les vamos a atender. Este periodo de no clases, recuerden, no son vacaciones. Procuren al máximo quedarse. Les informo también que en coordinación con los Institutos Nacionales de Salud, el IMSS, el ISSSTE y los hospitales de la Ciudad de México, tenemos asignados y con equipamiento 9 hospitales y centros de salud para atender a los enfermos graves de COVID-19. Hasta ahora solamente hay 3 enfermos en hospitales, pero es muy probable que esto siga aumentando. También les informo que el abasto de la ciudad está garantizado. No vamos a cerrar los centros comerciales ni mercados. No hagan compras de pánico. El pánico no ayuda. Lo que ayuda es la prevención, la paciencia, el apoyo mutuo y el informarse a través de las fuentes oficiales. Hago los siguientes reconocimientos y llamados a las y los médicos, enfermeras y enfermeros, y en general a los trabajadores de la salud, nuestro mayor reconocimiento. A toda la ciudadanía. Son momentos difíciles a los que nos enfrentamos. Estamos evaluando todos los días para seguir tomando decisiones. Sé que estas medidas afectan la economía de muchas familias. Por ello, en unos días estaremos presentando un plan económico integral que incluye el apoyo a las familias que más lo necesitan. Este reto requiere de todas y de todos. Les convoco a que enfrentemos de forma solidaria, con toda responsabilidad, esta crisis sanitaria, que es una crisis sanitaria mundial que ya afecta a 192 países. Vamos juntos a salir adelante. Estoy segura. Quédate en casa. El reto es no contagiar y no contagiarse. Muchas gracias, Beca. La verdad que impresionante ya las medidas que han empezado a tomar en Ciudad de México y los datos son fuertes. Han pasado de 22 casos el miércoles a 45 el domingo. Claro, se ha multiplicado por 2. Realmente. Iván, ¿cómo está la situación en la ciudad donde estás tú y en general en Colombia? ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno a nivel nacional? Bueno, inicialmente pues no había una dirección, ¿no? Entonces tuvieron que realizar las primeras acciones por parte de alcaldes y gobernadores de cada departamento, que digamos que serían el gobernador de cada estado, porque el presidente, como ha estado envuelto en escándalos de compra de votos, o sea, se desentendió del tema de coronavirus y por estar atendiendo otras cosas, no había puesto lineamientos, ¿no? Sin embargo, pues, ya hace apenas unos 5 días, ya tomó ahora sí la decisión de las riendas de tomar medidas y a partir del día de mañana va a iniciar, a partir del día miércoles, inicia una cuarentena de 19 días. Sin embargo, ya llevamos como, según las autoridades sanitarias y los gobiernos, un simulacro de 4 días en el cual pues solamente tienes que salir a lo necesario, incluso ya para hacer despensa, para comprar víveres, dependiendo de la terminación de tu número de identidad, de tu cédula. Tienes que ir, por ejemplo, digamos, a mí me tocaría solamente ir a comprar despensa los días martes y sábados.
y así al resto, dependiendo de la terminación de suelo. ¿Esto para qué? Para que la gente pues no vaya a acaparar las compras en los supermercados. Pues eso me parece bien, ¿no? Pero sin embargo, pues también hay diversos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, el diputado Fernández Toroña lo toma como un arresto domiciliario, igual esta medida que la está implementando Enrique Alfaro en Guadalajara, Jalisco. Entonces, sí, yo pienso que es un poco de desgaste anticipado porque todavía no estamos ni en la fase 2, ni 3, ni 4, y cuando sea el momento justo van a tener desgastada la gente acá en Colombia, e igualmente allá en Jalisco, en Guadalajara, y ahorita con el mensaje de la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues no sé, pienso que de pronto se están como precipitando en las medidas porque sí va a haber un pico mucho más fuerte y la gente va a estar cansada. Por ejemplo, había una conferencia que habían dado de la Secretaría de Salud, las conferencias normales de las 7 p.m. del Gobierno de México. Fue una doctora que es psicóloga y decía de los pros y contras de estar encerrado, que de pronto a lo mejor la gente se empieza a sentir con más estrés, cómo manejarlo, y tal vez esas cosas no las están viendo muchos gobernadores, que también hay que asimilarlo a las condiciones del sistema de seguridad de cada país. Por ejemplo, aquí en Colombia el sistema de salud está privatizado. Es como si en México nos hubiéramos quedado con el PRI o el PAN gobernando, pues estaría privatizado el sistema de salud. Entonces, ¿cómo combates una epidemia cuando tienes privatizado el sistema de salud? Ya lo decía el presidente Macron. Ahora lo que nos deja la enseñanza del COVID-19 es que no le podemos dejar algunos productos y servicios al mercado. ¿Por qué? Porque en esos momentos de emergencia no te van a salvar, porque ellos buscan ganancias, no salvar vidas. Muchas gracias, Iván, por esta información valiosísima. Perdona, Beca, no te di la palabra para que expliques cómo lo estás viviendo tú, todas estas medidas, esta experiencia ahí en Querétaro, en tu ciudad. ¿Hay alguna medida especial del gobernador de esa zona o no? Sí, amigos, fíjense que les comentaba que aquí en la ciudad de Querétaro, a diferencia de la Ciudad de México, ellos lo implementaron a partir de este lunes, mas sin embargo nosotros ya llevamos una semana en la cual ya no hay labores escolares, no hay labores de trabajo, todos, inclusive les comentaba que se siente curioso, ¿no? Porque aquí donde es su casa, normalmente yo veía que todos se iban, no había ni un solo carro estacionado y pues ahora aquí ya nos vemos a todos, ¿no? Pero también se siente un ambiente todavía tranquilo, se siente un ambiente pacífico y sí veo que toman sus distancias, sus precauciones, entonces siento que hasta ahorita lo estamos manejando, al menos aquí ahorita en este estado, bien. ¿Cómo está la situación por Cuernavaca, estimado Marco Antonio? Aunque yo sé que por tus limitaciones de movilidad, pocas posibilidades tienes de salir, pero por lo que te cuentan la familia, los amigos, ¿cómo se vive allí en Cuernavaca esta situación? Las clases ya se suspendieron. De hecho, en la universidad están dando las clases, pero por medio de la computadora. Pero en lo que es primaria, secundaria y preparatoria, no hay clases, no hubo clases ya la semana pasada, pero todo lo demás está transcurriendo prácticamente en una forma normal. La gente sigue poniendo sus puestos en la calle, puede salir a la hora que quieras, en fin. Pues ya no ha habido mayores restricciones. De hecho, aquí en Cuernavaca nada más está un solo caso registrado de coronavirus, lo que es la ciudad de Cuernavaca. Y la ciudad de Cuautla, que está a unos 50 kilómetros de aquí, hay otro caso. En todo Morelos nada más hay 2 casos registrados hasta ahorita. Entonces, pues la verdad es que no se han tomado medidas restrictivas, pero no creo que lo vayan a hacer todavía porque pues realmente no hay mucho problema todavía ahorita. Así es de que pues hay que esperar a ver qué pasa. Por un lado, por el otro, algo que sí me gustaría a mí mencionar es que aparte de los síntomas que ya todo el mundo conoce, como son fiebre, dolor de músculos, todo esto, la tos seca, todo esto, también hay otro síntoma que se acaba de dar a conocer, que es la pérdida del olfato. Y la pérdida del olfato es uno de los primeros síntomas que se presentan.
O sea que si alguien ve que no puede percibir los olores, es porque ya tiene el coronavirus ya en su cuerpo. Así de que creo que esto también puede ser importante darlo a conocer. Por supuesto, Marco Antonio. Muchísimas gracias por los reportes. Me gustaría también dar los reportes al día de hoy de España, por un lado, y de Perú. En España ya han llegado a 33,000 personas contagiadas. Ya van más de 2,180 fallecidos en España. Una situación realmente dramática, sobre todo en la Comunidad de Madrid, porque con los gobiernos anteriores se privatizó también la sanidad y claro, no, los servicios públicos están totalmente desbordados. Y en el Perú, que es en el lugar donde me encuentro ahora, aquí en la ciudad de Chimbote, hay reportado un caso oficialmente y los casos de mayor incidencia están en la ciudad de Lima, con 307 contagiados, y en todo el Perú hay 395 contagiados, de los cuales han fallecido ya 5 personas. Entonces, las medidas que se han tomado en Perú sí que son totalmente radicales. Aquí ya llevamos desde el día 16 con las fronteras cerradas, los aeropuertos clausurados, los viajes interestatales o interiores del país también totalmente prohibidos. No se permite la salida de las personas a la calle, a no ser que demuestren que van o bien al banco a sacar dinero o a bien a hacer su compra de comida, y una persona por familia nada más. Y a partir de las 8 de la noche hay toque de queda, nadie puede salir, completamente prohibido, a no ser que sea una emergencia. Entonces, estos son los reportes de Perú, y la verdad que debo decir que, como muy bien decía Iván, esto tiene sus riesgos, porque la población puede, antes de tiempo, estarse desgastando con estas medidas que para la inmensa mayoría de la gente son totalmente nuevas. Nunca antes la humanidad se había visto en una circunstancia en la que prácticamente en las naciones que han tomado estas medidas drásticas, como es Estados Unidos, España, Italia, la misma China en algunas ciudades, el Perú, se ha paralizado completamente la actividad económica, salvo de las actividades esenciales, como es medicamentos, logística de tema de alimentos y energía. Todo lo demás está paralizado. Entonces, esto tiene diferentes lecturas, como muy bien decía esta especialista. Muchas personas van a sentir incluso hasta claustrofobia, porque no están acostumbradas a pasar tantos días y horas encerradas, ¿no? Pero por otro lado también es cierto de que a nivel de medio ambiente se está limpiando muchísimo la contaminación de las grandes ciudades, sobre todo en aquellos lugares donde se ha parado la actividad, ¿no? Tenía entendido que en Venecia, por ejemplo, ya han llegado los delfines otra vez a la ciudad, las aguas están limpias. He visto unas imágenes en Lima, en la costa de la Herradura, donde miles de pelícanos llegan otra vez a las playas, cosa que no se veía hace años. Y hay diferentes lecturas, ¿no? Pero tú, Beca, ¿cómo ves el panorama? Tu idea personal respecto a las medidas que está tomando el gobierno de México, ¿las ves tú acertadas, las ves insuficientes o las ves prematuras? Pues es una pregunta muy interesante y yo creo que pues millones de mexicanos no la hacemos, pero yo siento que está en lo correcto. Inclusive ahorita les estaba poniendo esta siguiente imagen que es del Confidencial, es un diario español, donde dicen que si algo han visto acerca de cualquier tipo de pandemia, llámese como se llame, el causar pánico, el causar miedo, incertidumbre, pues manda esas señales al cerebro y en automático te estresa, en automático te paraliza y sobre todo que causa un efecto dominó. Si yo me estreso, si yo me pongo mal, pues eso se lo transmito a mi familiar que tengo al lado, ¿no? Inclusive el día de hoy fue tendencia el exrector de la UNAM, diciendo precisamente lo mismo, una columna muy parecida a la que ahorita estamos viendo del Confidencial, donde él mismo dice que si algo tenemos que hacer es no tener miedo y no apresurarnos
a poner a la ciudadanía en un momento de encerramiento, de aislamiento, porque esto puede tener pues medidas muy repercutorias a la ciudadanía mentalmente. Después de esta pandemia vamos a hacer otros. Yo me quiero quedar con esa idea, entonces sí tenemos que estar bien mentalizados, tenemos que tomar las medidas precautorias convenientes, pero si bien es cierto, yo creo que el punto clave aquí es el tiempo. No podemos adelantarlo ni podemos atrasarlo. Y yo creo que el gobierno lo está haciendo muy bien, lo está haciendo en el tiempo y orden correcta. Nosotros también llevamos aproximadamente 316, 19, algo así, casos aquí en la Ciudad de México. Inclusive aquí en Querétaro ya tuvimos 2 casos. Y algo que está alertando a los queretanos, sobre todo a los que tenemos una creencia, una religión independiente del catolicismo, es que todas estas personas que fallezcan por esta pandemia van a tener que ser cremados. Esta ya es una ley que se está implementando aquí en la ciudad de Querétaro. Entonces, pues también como que hay, por ejemplo, en mi punto de vista digo, bueno, si es una medida que nos va a ayudar. Por otro lado, también es controversia porque se dice que los humos que se despiden cuando ya se está cremando la persona, aparte de contaminar, pues hay muchos virus, microbios, bacterias que se van a estar esparciendo por el ambiente. Entonces son temas que ahorita son muy controversiales y muy delicados y que yo creo que sí tenemos que desmenuzarlos poco a poco. Muy bien, gracias Beca, la verdad que tu opinión es muy valiosa. Iván, ¿cómo evalúas tú desde tu propia perspectiva el hecho de que, por ejemplo, ya se estén tomando medidas restrictivas? No es confinamiento todavía en la Ciudad de México, pero ya se han tomado medidas de que no pueden haber reuniones de más de 50 personas. Allá, desde tu perspectiva, ¿cómo ves esto, Iván? Pues me parece una medida pues preventiva, adecuada, pero sin embargo también lo que pues mencionaba la gobernadora, ¿no? Ahí en su conferencia de prensa, ¿no? Del cierre de discotecas, de bares, ahí sí lo vería bien, pero de pronto a lo mejor no sé, siento que se está precipitando un poquito. De hecho, yo estaba revisando aquí el Twitter con opiniones del diputado Fernández Noroña y no le parece estar de acuerdo con lo que está realizando la gobernadora de la Ciudad de México. Le parece que está actuando de forma anticipada, que se está dejando llevar por el pánico, porque finalmente pues las acciones del gobierno federal han estado enfocadas a una campaña inicial de lo que viene siendo tu sana distancia. Y pues nosotros, digamos, el hecho de estar pues con un gobierno que es totalmente legítimo, que nosotros elegimos, pues también intentamos estar enterados y apoyarlo en las decisiones y obviamente como se está pues él dejando guiar por los científicos, expertos de la Secretaría de Salud, es gente que sabe realmente porque uno escucha las conferencias y pues la gente sabe, ¿no? Tienen también un currículum pues que no es despreciable, ¿no? Tienen doctorados, maestrías, etcétera, ¿no? Pero entonces me parece que está precipitando un poquito la gobernadora de la Ciudad de México, que también pues de pronto pues la Ciudad de México es la que aglomera el 25% de la población de todo México, entonces pues a lo mejor pues tampoco se le podría decir que está tan mal, ¿no? Porque los focos se realizarían en la Ciudad de México al tener tanta densidad de población. Muchas gracias, Iván. Queridos amigos, si os parece, podríamos pasar a comentar algo que me pareció sumamente importante, las noticias de hoy en la mañanera, el hecho de las tendencias del crimen y de los delitos y de los feminicidios y los asesinatos, etcétera, que si bien es cierto, todavía siguen siendo altos, pero ya ha frenado su proyección que venía de elevarse, ¿no? Entonces, ahora todavía siguen estando altos, pero ya no, esa proyección que venían de cada vez haber más se ha frenado desde que entró Andrés Manuel. Y esto es importante que se reconozca porque con todo el tema del coronavirus se está tapando esas buenas acciones que lleva a cabo la Guardia Nacional, prácticamente ya establecida en gran parte del territorio nacional, con
69 cuarteles ya inaugurados, con 107.000 efectivos ya operativos, entre miembros de la Sedena, de SERMAR y la misma Guardia Nacional, y la formación, la capacitación que se está cada año pues incrementando con la nueva bienvenida a los nuevos miembros de la Guardia Nacional. ¿Cómo ves, Marco Antonio, el despliegue de la Guardia Nacional y los éxitos? Se han recuperado más de 1.800 armas, entre ellas armamentos de grueso calibre, más de 5.000 vehículos que servían al crimen y al delito. Vamos, son cifras realmente importantes las que ha mostrado no solamente el general Crescencio Sandoval, sino también el general Bucio y por supuesto también el secretario de Seguridad, ¿no? El señor, perdón, se me fue el nombre. Antonio, perdón, ¿cómo se llama bueno, el de seguridad? Lo que pasa es lo siguiente, Wilmer. Antonio Durazo. Antonio Durazo, sí. Lo que pasa es lo siguiente, que ya ahorita ya tienen cuarteles la Guardia Nacional, no los tenían, ya tienen a dónde establecerse y desde dónde tomar sus clases, sus proyectos para trabajar. O sea, ya están mejor equipados y ya están establecidos en algunas localidades. Esto se va a incrementar. Para este año van a ser casi el doble de cuarteles de los que hay ahorita. Y obviamente la Guardia Nacional ya está empezando a dar frutos y frutos a lo grande. Y esto cada vez va a ser más notable. De hecho, acordémonos que los neoliberales criticaron mucho estas acciones de Andrés Manuel, diciendo que no, que lo que quería era una guardia como si fuera ejército que nos iba a llevar a Venezuela. Y ya vimos que no es cierto, que lo que ellos querían era que no se conformara la Guardia Nacional, porque obviamente los neoliberales estaban manejando realmente en contubernio al crimen organizado en México, y a los que menos les convenía que hubiera una Guardia Nacional bien organizada era a ellos. Y ahorita vamos a empezar a tener muy buenos resultados. Y yo espero que en cuanto termine la cosa esta de la pandemia, ya se estabilice el país en una forma como debiera haber sido desde hace muchísimos años. Pero bueno, los neoliberales ya sabemos que son oportunistas y que toman todo lo que pueden ellos como arma para tratar de desestabilizar a este gobierno que se está realmente apenas consolidando. Y la cuarta transformación yo siento que va bien y cada día va mejor. Y yo siento que las medidas que ha estado tomando Andrés Manuel para combatir esta pandemia han sido las indicadas. No ha sido ni un día de anticipado ni tampoco un minuto retrasada las medidas. Ahorita, en este fin de semana, se inauguraron 10 hospitales que obviamente todavía no empiezan a trabajar porque les falta equipo, les falta personal médico, pero ya son 10 hospitales que van a estar a disposición de la población en cosa de cuando mucho, una semana más. Así es de que estas son buenas noticias, independientemente de que están llegando muchos insumos por parte de China para apoyar a México en la cosa del combate a esta pandemia. Ahora, acordémonos de una cosa que no hemos tomado en cuenta. La inmensa mayoría de la población, y no es que absolutamente toda la población, va a terminar siendo infectada por el coronavirus. Esto no quiere decir que toda la población se va a enfermar, no. Lo que pasa es lo siguiente: si a una persona en su organismo entran 10 coronavirus, su sistema inmunocompetente va a reaccionar, va a formar anticuerpos y va a vencer a la enfermedad, pero la persona fue infectada. En cambio, si entran 1 millón de personas, su sistema inmunocompetente se va a ver rebasado y obviamente va a presentar todos los síntomas de enfermo porque sí va a enfermar. Sí, o sea, los dos van a ser infectados, pero uno no va a presentar síntomas de enfermo y el otro sí. Por eso las medidas que se están tomando son de saludar de lejos, porque
mientras más lejos estés, más difícil el coronavirus. Obviamente, a lo mejor llega uno o dos por el aire, pero si están cerca, a lo mejor no llega ninguno más y obviamente es más difícil que tu sistema inmunocompetente salga vencedor. A eso se refiere. Muchas gracias, Marco Antonio. Muy importante estas aclaraciones que haces. No nos olvidemos que Marco Antonio hizo la formación de médico veterinario. Él estudió la carrera para cuidar a los animales, entonces sabe bastante de este tema de epidemias y virus y todo, obviamente orientado al tema del mundo animal. Beca, me llamó poderosamente la atención que el presidente se negó a inaugurar un hospital en este último fin de semana, justamente porque no estaba 100% listo, operativo, cosa que me dio mucho gusto, porque ahí demostró que él es totalmente diferente a la manera como los anteriores gobernantes, pues incluso hasta una fachada simplemente la inauguraban por el hecho de tener votos. ¿Qué opinión te merece ese acto del presidente? Efectivamente, Wilmer, amigos, me recordó esa parte del famoso muro que ya conocemos que por parte de Felipe Calderón, que fue su orgullo, que fue parte de su emblema y que, bueno, en realidad viene siendo parte de la vergüenza de este expresidente que se burló de millones de mexicanos, que les pidió dinero, mas sin embargo no se hicieron bien las cosas. Cuando llega el presidente que le dicen, le vamos a presentar este hospital para que usted pueda presentarlo, habla de la transparencia, habla de la humanidad y como siempre lo ha dicho, soy una persona honesta e íntegra, lo vio, lo analizó, hizo el recorrido y dijo, no, yo no puedo inaugurar, yo no puedo presentar, o sea, para mí sería una medallita más, si lo vemos desde ese punto de vista, un hospital más presentado a los mexicanos, el trabajo, más sin embargo, él fue honesto. Él dijo, no puedo presentar un hospital donde no está con el equipo que se requiere, porque si bien es cierto, él hizo un recorrido y lo subí ahí en redes sociales, y él mismo dijo, falta parte del equipo, pero no es lo mismo decir falta equipo a decir un hospital que la verdad no estaba en las condiciones para dar atención a los ciudadanos. Y eso pues nos enorgullece muchísimo. Nada más para mencionarles que lamentablemente el tiempo se nos está agotando. Bueno, yo quisiera agregar algo más. Se ha hablado mucho del hospital, que era nada más la pura coreografía, por llamarle de alguna forma, que no existía ningún hospital atrás. Pero ¿qué creen? En épocas de Salinas de Gortari inauguró un hospital aquí en Cuautla, Morelos, a donde estaba el terreno baldío. Ni siquiera vino. En la inauguración fue todo fotomontaje y se presentaron fotografías de un hospital de otra entidad diferente y según él estaba inaugurando un hospital a donde era un terreno baldío. O sea, Madre mía, increíble. Estas años. prácticas se acabaron. Gracias, Marco Antonio. La verdad que estas anécdotas que vienen de lejos. Iván, unas últimas palabras antes de despedirnos. Se nos ha ido el tiempo. Bueno, que igual no se preocupen porque nada más solicitaron 8 días para, es el 3% de equipo que falta para ya que esté al 100% el hospital, entonces nada más pidió el secretario de IMSS 8 días y ya entra en funcionamiento. De hecho, el presidente sí se comprometió a ir a inaugurarlo en 8 días más porque la gente se lo pedía, pero hay que estar tranquilos. Yo creo que estamos en materia de seguridad, en materia de salud, bien preparados, entonces hay que ir cooperando con el gobierno de México. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, les agradezco profundamente que nos hayamos podido reunir. Hemos hecho un conversatorio aquí tratando de diferentes temas muy importantes. Muchísimas gracias, Noticiero Beca. Amigos, por favor, suscríbanse al canal de Beca, Notibeca, Noticieros. Suscríbanse al canal de Marco Antonio, desde mi humilde punto de vista, y el canal alternativo que él tiene, que es Renacimiento 2020. Y por favor, también Iván de México, nuestro amigo Iván, que está desde la ciudad de Bucaramanga, allá en Colombia. Muchísimas gracias y seguimos en contacto, amigos. Hasta luego. Gracias. Dios los bendiga a todos.
Pues listo, yo creo que ahí lo dejaríamos. Sí, pues. Sí, páralo de grabar, Beca. Ahora ya déjanos vernos las caras que todo el tiempo me tuviste con Google. No, pero eso lo tienes que controlar tú, Marco Antonio. ¿Y cómo lo controlo yo? Ahí en la pantallita hay 3 botones que aparecen y tienes que ir cambiando, depende de la presentación que quieras tener. Ahí estoy. ¿Y por qué no me lo dijeron? Yo todo el tiempo estoy viendo. Se suponía que ya lo sabes, pues. Oye, Beca, sigues grabando, ¿ah? Cuidado, No, ¿ah? lo